En la escena inicial, Tanisu regresa a casa de la tienda de conveniencia con una bolsa de víveres, acompañado por su hermano, Snow, quien está en forma de perro. No puede evitar sonreír, al ver lo bien que Snow se adapta a ser un perro y se integra como un campeón, de verdad. Al llegar a casa, el lugar está completamente oscuro y vacío. Tanisu llama a alguien pero nadie responde. Se asusta un poco y casi se le cae una fruta, pero Snow lo salva ayudándole a guardarla de nuevo en la bolsa. Con mucha habilidad, se dirigen a la sala, llamando para ver si hay alguien en casa, esperando evitar toda la situación de un ladrón. De la nada, Izuri se acerca sigilosamente a Tanisu, asustándolo con sus patas de araña colgando por su espalda. De forma inesperada, él espera a que ella aparezca antes de hablarle. Cuando finalmente lo hace, le pregunta qué cenó. Tanisu dice que compró algunas verduras, pero Izuri solo piensa en la carne. Ignorando los gruñidos de su hermana, revisa a Suishi e Isisu, quienes están ocupadas en lo suyo, muy concentradas. Una vez que se asegura de que todos están bien, se dirige a la cocina para preparar la cena familiar. Mientras cocina, reflexiona sobre su vida y todos los poderes que sus hermanos obtuvieron de sus modificaciones genéticas. Tanisu es bastante normal, pero Aizori posee una agilidad animal y esas espeluznantes extremidades de araña, que son muy particulares. Snow puede cambiar entre perro y humano cuando le apetece. Ashizu es la chica planta. Sus padres la modificaron para ser como tierra fértil para plantas y hongos. Solo necesita algo de luz solar y agua. Y luego está Suishi, la callada, la más reservada. Ella puede leer mentes, por eso se mantiene apartada. Después de sufrir una crisis mental, se encerró para evitar ser abrumada por demasiados pensamientos a la vez. Antiguamente los padres de Tanisu contrataban tutores para enseñarle cosas para su educación. Solía sentarse allí, indefenso, observándolos realizar experimentos locos con sus hermanos. Volviendo al presente, Tanisu ve un insecto en la pared de la cocina y se asusta. Sabiendo lo que está a punto de suceder, lo que se avecina, antes de que pueda reaccionar, Izuri se vuelve loca, destrozando la cocina y arruinando todos los víveres que compró. Ashizu entra tranquilamente y tira toda su comida a la basura. Sintiendo desánimo, Tanisu comienza a preocuparse por sus hermanos, por su bienestar. Él sugiere que salgan a cenar, e Izuri se anima, preguntando si van a comer insectos. Tanisu rápidamente le dice que se calme y que solo van a comer comida normal. Todos lo rechazan, dejando al pobre Tanisu de mal humor todo el día. Muy triste, se retira a su habitación, apaga las noticias en la televisión y toma una siesta. Cuando se despierta, sus hermanos cambian de opinión y deciden ir a un restaurante al aire libre con Tanisu bajo un toldo. Una vez allí, Tanisu les muestra a sus hermanos cómo lavar sus tazas y servirse su propio té, con mucha paciencia. Con una gran sonrisa en su rostro, Tanisu les dice que pidan lo que quieran del menú. Izuri lo ve sonriendo y le pregunta qué pasa. Tanisu dice que simplemente está feliz de que finalmente puedan salir y ser normales por un cambio por una vez. Izuri no está realmente impresionada, pero se mantiene en silencio. Unos minutos después, el camarero trae su comida, y Snow instantáneamente se convierte en perro, comiendo como una verdadera bestia. La camarera levanta a Snow y lo sienta, dándole algunas empanadillas para que las mastique, con calma. Tanisu observa a sus hermanos devorar sus comidas y desordenar la mesa sin pensarlo dos veces. Escucha a la gente mirándolos y haciendo comentarios sarcásticos, con cierta malicia. Después de un rato, se harta y regaña a sus hermanos por su comportamiento. Izuri lo detiene antes de que se descontrole demasiado, y le pregunta por qué está tan obsesionado con que actúe normal. Tanisu tímidamente comparte que una vez conoció a un chico genial, y admite que quizás sea un poco egoísta, pero solo quiere disfrutar de un tiempo de calidad con sus hermanos. Eso es todo. En realidad, al escuchar esto, Snow y Ashizu se comportan y comen como personas normales por el bien de Tanisu. Izuri finalmente empieza a comer después de ser convencida, y todos descubren lo sabrosa que es la comida. Tanisu se mantiene tranquilo y espera que todo salga bien esta vez, sin problemas. Afortunadamente sus hermanos parecen ansiosos por aprender, y Tanisu les enseña a usar los tenedores. Después de aproximadamente una hora de comer fuera, Tanisu y sus hermanos se preparan para regresar a casa. Justo al salir del restaurante, Tanisu echa un último vistazo a sus hermanos y recuerda todos los momentos difíciles por los que han pasado en su vida. Sus hermanos lo notan con lágrimas en los ojos y le preguntan qué le pasa. Tanisu les dice que no se preocupen por él y que estará bien. Con eso continúa el viaje a casa con sus hermanos, terminando el día con una nota feliz, con mucha alegría. Hace unos años, cuando Tanisu era mucho más joven, sus padres contrataron a una tutora para ayudarlo con materias difíciles como matemáticas complejas, cálculo y otras cosas de ciencias. Desafortunadamente para la maestra, se sintió bastante avergonzada porque Tanisu resolvió todos los problemas que le planteó y le demostró que realmente no necesitaba su ayuda. En absoluto. Después de que un día le diera una lección a la profesora de matemáticas, Tanisu escuchó a sus hermanos jugar afuera y le preguntó a su padre por qué no estaban estudiando. Su padre le explicó que sus hermanos tenían sus propios poderes y no necesitaban depender de sus cerebros, ya que sus habilidades ya estaban funcionando para ellos, de manera efectiva. Poco después, la mamá de Tanisu se acercó y le preguntó qué quería para cenar. Él le pidió que preparara un poco de pudín de leche, y ella se puso manos a la obra. Tanisu también pidió pudín para sus hermanos, pero su padre le dijo que no se preocupara por ellos, ya que no quería alterar los datos por ningún motivo. Avanzando hasta ahora, Izuri está discutiendo con Tanisu mientras los demás simplemente se sientan a observar en silencio. Tanisu le estaba dando problemas a Izuri por salir sin preguntarle primero, pero Izuri intentaba decirle que ya no es una niña, y que puede hacer lo que quiera, por sí misma. Tanisu la amenazó cortésmente poniendo uno de sus extraños medicamentos sobre la mesa, diciendo que la obligaría a tomarlo si no escuchaba. Sentía que merecía algo de respeto, ya que era él quien hacía todo el trabajo pesado en la casa y trataba de mantener a la familia unida. Con mucho esfuerzo,
Los demás pensaron en lo que dijo Tanisu y estuvieron de acuerdo con él, dejando a Izuri sin más remedio que seguir sus órdenes. Sin embargo, ella le hizo prometer que se encargaría de las cosas de la casa sin necesitar la ayuda de nadie, y Tanisu le aseguró que lo haría. Sin falta, con eso se puso su mono de trabajo y salió a buscar algo. Llegó al supermercado y se detuvo afuera para mirar algunos dulces. Como estaba sin dinero, no pudo comprar nada. Mientras tanto, una niña de su edad recibió un bocadillo gratis de la cajera después de comprar algunas cosas con mucha suerte. Ella notó que Tanisu miraba los dulces y se acercó a él. Se presentó y le ofreció el bocadillo gratis. Tanisu inicialmente dijo que no, pero luego tomó una cuchara y lo disfrutó. La niña le entregó el resto del bocadillo y siguió su camino. Muy amablemente, Tanisu comienza su largo camino de regreso a casa, soñando despierto con perderse en el trayecto. Cuando vuelve a la realidad, se da cuenta de que tiene un pésimo sentido de la orientación y podría extraviarse fácilmente. Piensa en llamar a sus hermanos, pero decide no hacerlo, no queriendo que vengan a rescatarlo, por su orgullo. Así que sigue caminando y de repente se encuentra cara a cara con un coyote. Tanisu sale corriendo tan rápido como puede, sprintando hasta perderse en el bosque. Aproximadamente una hora después, sus hermanos comienzan a preocuparse por su hermano menor, así que salen de casa y se apresuran al bosque a buscarlo, con gran inquietud. Mientras tanto, Tanisu deambula por el denso bosque, preguntándose si sus hermanos ya lo están buscando. A poca distancia, Snow y Ashizu se encuentran en un enfrentamiento con una manada de coyotes en una situación tensa. Ashizu endurece su pierna como un tronco de árbol y deja que uno de los coyotes la muerda allí. Desafortunadamente para el coyote, todos sus dientes se caen y huye aullando con sus compañeros. Los otros hermanos, Suishi y Aizuri, aparecen y se hacen cargo de la búsqueda. Con determinación, Suishi usa sus habilidades de lectura mental para localizar a Tanisu y descubre que está al pie de un acantilado. Para rescatarlo, Aizuri, que es un poco salvaje, tiene que descender y encontrar a su hermano pequeño. Con mucho cuidado, Aizuri acepta el desafío con entusiasmo y navega hábilmente entre los árboles para llegar a la base del acantilado. Allí ve a Tanisu con el semblante decaído y lo llama. Casi pierde la calma, pero logra regañarlo a su manera, con su estilo particular. Tanisu, desbordado de alegría al ver a su hermana, rompe a llorar y la abraza fuertemente. Izuri lo saca del bosque y lo lleva de vuelta con el resto de la familia. Esa noche todos regresan a casa, y Tanisu le agradece a Izuri por haberlo salvado, ¿de verdad? Izuri se sonroja un poco y pregunta qué había planeado Tanisu para la cena. Él les dice que se olviden de la cena y que vean los suministros de improvisación que les compró en el mercado. Una vez que llegan a casa, cuelga una bolsa peculiar en la espalda de Izuri y guarda sus patas de araña en ella. Con cuidado, ahora puede caminar como una persona normal sin ser juzgada. También encuentra algo de equipo de improvisación para Shizu para ayudar a ocultar su cuerpo similar a una planta cuando sale a pasear. Ambas hermanas le dan un gran agradecimiento a su considerado hermano menor por ayudarlas y luego retoman su día, con alegría. Al día siguiente, Tanisu contacta a una de sus tutoras después de revisar sus viejas notas y encontrar su número de teléfono. Después de la llamada, les dice a sus hermanos que se reunirá con ella en el continente al día siguiente. Ashizu quiere asegurarse de que esta tutora sea legítima, pero Tanisu le dice que no se estrese demasiado por ello, que no se preocupe. Realmente necesitan a alguien que los ayude a salir de su actual lío, como un cuidador. Después de un poco de quejas, todos aceptan el plan de Tanisu. Ahora se enfrentan a la siguiente pregunta. ¿Quién irá con Tanisu al continente mañana para acompañarlo? Después de considerar algunas opciones, Sushi sorprende a todos al ofrecerse como voluntaria para acompañar, a pesar de que no es del tipo que sale, especialmente a lugares concurridos. Llega el día siguiente y Sushi se une a Tanisu para su reunión, con determinación. Mientras van de camino, Tanisu ve a un tipo y pide ayuda, pero el tipo simplemente lo ignora y sigue caminando. Luego, aparece una mujer mayor, intentando aprovecharse de la amabilidad de Tanisu pidiéndole dinero en efectivo para tomar un taxi. Con astucia, Tanisu casi cae en la trampa, pero Sushi la ve a través de ella y sabe lo que está tramando. Antes de que Tanisu pueda entregar dinero en efectivo, Sushi le agarra la mano y lo lleva a su destino. Caminan un poco hasta que se cansan de verdad. Tanisu cambia el plan B y pregunta a la gente si saben cómo llegar al Sr. Hakun, donde se supone que es la reunión. Justo después de preguntar, Sushi cierra los ojos y comienza a leer la mente de todos, buscando direcciones con mucha concentración. Afortunadamente su plan funciona y lo averigua. Una vez que termina, agarra a Tanisu y lo lleva a la estación de metro para tomar un tren hacia las montañas. Mientras están en el tren, un ladrón intenta arrebatarle la cartera a Tanisu de su bolsillo izquierdo, pero Sushi lo atrapa en el acto y le advierte a Tanisu que mantenga su cartera cerca, con precaución. Tanisu le agradece de nuevo mientras continúan su viaje. Unos minutos después, llegan a su destino y encuentran al contacto esperándolos. Cuando la tutora ve a Tanisu, su antiguo alumno se acerca con una sonrisa y le pregunta por qué la contactó. Con curiosidad, Tanisu explica que él y sus hermanos están en un pequeño problema. Cuando ella pregunta qué pasó, Tanisu se avergüenza demasiado para explicar. Para aligerar el ambiente, la tutora sugiere que charlen durante el almuerzo. Tanisu y Suishi aceptan esto, y siguen a la señora a un café cercano para tomar unas tostadas francesas y un café helado, con gusto. Tanisu come su almuerzo con entusiasmo y le agradece a la señora por invitarlos. Mientras comen, la señora nota que Suishi la mira fijamente y le pregunta a Tanisu quién es ella. Él presenta a Suishi como su hermana callada que a veces odia estar afuera, en público. La señora pregunta si su reunión era sobre ella, pero Tanisu dice que no. Ella lo presiona para que explique por qué la contactó, y Tanisu comienza su triste historia. Al final, le pide que los ayude a cuidarlos y a mantener sus vidas en orden. Con su apoyo, en este punto la mujer pone una cara seria y le dice a Tanisu directamente que no puede ayudarlo.
Cuando se le pregunta por qué, le recuerda a Tanisu la humillación que enfrentó mientras lo tutoreaba cuando él era más joven. En aquel entonces, siendo un niño prodigio, Tanisu podía resolver problemas de matemáticas con los que incluso ella batallaba. La noticia se difundió y la gente comenzó a burlarse de ella por no poder enseñar a un niño de 8 años. Esto arruinó su reputación y la desprestigió por completo. De repente, ella pierde los estribos y llama a Tanisu un experimento humano. Peor aún, le dice que vaya al gobierno para que lo conviertan en un conejillo de indias. Suishi, incapaz de soportarlo más, agarra la mano de su hermano y se prepara para sacarlo del café. Con firmeza. Mientras se van, ella se vuelve hacia la tutora y le revela todos sus secretos directamente a la cara. Luego, le da una advertencia final de no dañar a ninguno de ellos, o de lo contrario se meterá en problemas. Una vez que termina, lleva a Tanisu de regreso al puerto y aborda el ferry con él. Sin dudarlo, de camino a casa, Tanisu tiene una crisis existencial y le pregunta a su hermana qué piensa de él. Ella le asegura que lo tiene en alta estima y que nunca lo vería como un experimento científico. Cuando regresan a su orilla, Sumire aparece y se presenta a Tanisu de nuevo, con una sonrisa. Tanisu, a punto de decirle su verdadero nombre, piensa en su encuentro con la tutora y miente, diciendo que su nombre es Kanisu. Sumire escribe su número en un trozo de papel y se lo entrega a Tanisu, diciéndole que la llame cuando necesite ayuda en cualquier momento. Tanisu toma el número y se vuelve hacia su hermana para confirmar que las intenciones de Tsumerai son buenas. Cuando descubre que sí lo son, rompe a llorar y llora como un bebé mientras regresan a casa. Un pequeño trasfondo muestra lo que sucedió la noche en que el gobierno encontró a los padres de Tanisu en la isla a la que habían escapado. Con mucho sigilo, en lugar de asustarse por ser atrapados, los padres de Tanisu se acercaron tranquilamente a sus hijos y les entregaron unas pastillas para hacerlos humanos por un tiempo durante su escape. Para ellos, ir a prisión por unos años era solo unas pequeñas vacaciones, un breve descanso. El padre de Tanisu lo nombró administrador de la casa mientras estaban ausentes y le dijo dónde encontrar los datos que había almacenado en el lugar habitual. También le dio a Tanisu la contraseña para acceder a ellos y le dejó el resto de su investigación para que la terminara con dedicación. Después de eso, los padres de Tanisu lo dejaron a él y a sus hermanos en el laboratorio y fueron a entregarse a las autoridades. Momentos después, el laboratorio explotó y los hermanos de Tanisu lograron sacarse a sí mismos y a Tanisu a salvo al otro lado de la orilla. Con gran esfuerzo, como perdieron a sus padres y estaban básicamente solos, la policía los encontró en la playa y los llevó a servicios infantiles. Con los efectos de las pastillas desvaneciéndose, Tanisu sabía que tenía que encontrarles refugio antes de que el gobierno descubriera que fueron usados como ratas de laboratorio en experimentos, de forma cruel. Afortunadamente, antes de que los efectos desaparecieran por completo, la policía les encontró un nuevo hogar y los trasladó. Sin embargo, una vez que los efectos se desvanecieron, los efectos secundarios aparecieron. Avanzando hasta hoy, Tanisu está escribiendo en su diario cuando de repente lo cierra de golpe, agarra la bolsa de pastillas y mira a sus hermanos antes de volver a coger la bolsa. Con preocupación, él sugiere tirar las drogas para que no las usen de nuevo, pero justo cuando está a punto de hacerlo, Snow se despierta y le dice que escuchó algo abajo. Insta a Tanisu a que vaya a revisar para asegurarse de que no pase nada malo, con cautela. Justo entonces, los otros hermanos, que también escucharon los ruidos, se despiertan y siguen a Snow, y Tanisu escaleras abajo. Cuando llegan allí, Tanisu descubre que el teléfono está sonando. Lo coge y responde. Con cierta intriga, al otro lado está el casero, quien le dice a Tanisu que pasará a visitarlos al día siguiente. Por lo que Tanisu pudo deducir, el casero parecía un tipo bastante normal por teléfono, sin malas vibras, sin ninguna señal de peligro. Tanisu mira a sus hermanos de nuevo y se preocupa por lo que podría pasar si el casero los encuentra así. Así que sugiere que regresen al laboratorio en la otra isla muy temprano a la mañana siguiente para buscar más medicamentos y datos de investigación. Con urgencia, casi de inmediato, Izuri y Ashizu se emocionan y comienzan a empacar ropa para su viaje de regreso a casa. Tristemente, Tanisu les dice que no es necesario, ya que no van a regresar para una reunión familiar, en absoluto. En cambio saca la temida droga y les dice que van a regresar para conseguir más de eso. Al ver las pastillas, Izuri y Ashizu retroceden, aterrorizadas por esa horrible droga. Tanisu, sin embargo, les promete que quiere dedicar su vida a investigar el medicamento para poder descubrir cómo eliminar los desagradables efectos secundarios y hacerlo seguro para que lo tomen la próxima vez con total confianza. Izuri y Ashizu se enojan mucho y comienzan a gritarle a Tanisu que deje de intentar que tomen una droga tan horrible. Cuando las cosas se ponen demasiado salvajes, Snow interviene y le recuerda a las chicas la fiesta que vieron en la televisión. Con entusiasmo, enseguida Ashizu e Izuri comienzan a saltar por la habitación, hablando emocionadas de lo increíble que fue esa fiesta. Snow promete llevarlas allí si pueden volver a convertirse en humanos. Al escuchar esto, las chicas apoyan instantáneamente el plan de Tanisu y lo animan, con gran alegría. Tanisu mira al pobre Tanisu y le pregunta si quiere salir. Snow le dice que le encantaría y Tanisu jura hacerlo feliz. Al día siguiente, Tanisu lleva a sus hermanos al puerto de su isla y elige a algunos de ellos para que lo acompañen a la isla donde está el laboratorio, para que puedan buscarlo. Con mucha esperanza, Suishi decide quedarse atrás para evitar a demasiada gente. Tanisu respeta su elección y se dirige a la isla con los demás. Juegan un poco antes de hacer un bote inflable para llegar al otro lado de la isla. Con ingenio, Suishi regresa a casa solo para descubrir que Tanisu tuvo la llave todo el tiempo. Un poco más tarde, Tanisu y su equipo llegan al sitio del laboratorio. De camino al edificio, advierte a sus hermanos que tengan cuidado con los funcionarios del gobierno que pululan por el lugar, con mucha cautela. Esto significa que tienen que colarse y ayudarse mutuamente para no ser atrapados.
Tan pronto como llegan, Izuri salta por una ventana a una habitación oscura y abre la puerta para que sus hermanos entren. Tanisu les dice que se dirijan a la sala de control junto a la cocina para que puedan revisar 1 o 2 monitores y ver qué está pasando alrededor del edificio. Con discreción, pocos sabían que las cámaras y otras cosas en la habitación oscura eran solo sensores de movimiento esperando atrapar a intrusos desprevenidos. Aún así, llegan a la sala de control y se quedan asombrados al encontrar entre 10 y 12 monitores todavía funcionando, en perfecto estado. Izuri siente curiosidad y le pregunta a Tanisu sobre los datos que deberían estar allí. Tanisu, queriendo un poco de tiempo a solas, les dice a las chicas que regresen afuera y busquen una ruta de escape, por si acaso sucede algo extraño, algo inesperado. Mientras tanto, Sushi, atrapada afuera, siente algo extraño y va a investigarlo. Mientras todo eso sucede, Tanisu y sus hermanos se escabullen de la sala de control de la cocina, esquivando a 2 investigadores que se relajan en la sala de estar para llegar a su próximo punto, con sigilo. Después de pasar sigilosamente a los investigadores, Tanisu se toma un momento para revisar el plano del edificio. Descubre una laguna en el plan y se lo explica a sus hermanos para que puedan llegar al laboratorio principal y hacerse con el resto de los datos y las drogas, con astucia. Una vez que termina de explicar, todos se apresuran, manteniéndose agachados y fuera de la vista. Encuentran una pequeña habitación, y Tanisu descubre dónde está escondida la caja fuerte de datos. Le dice a Izuri que suba allí con sus patas de araña e introduzca la contraseña para coger la copia física de los archivos y bajársela. Con mucho cuidado, Izuri consigue los archivos pero casi los deja caer, lo que habría causado un alboroto. Afortunadamente Tanisu atrapa los archivos justo a tiempo y verifica que todo esté allí. Contento con lo que tiene, Tanisu les dice a sus hermanos que se preparen para salir del edificio y así poder llegar a casa antes de que aparezca el casero. Sin problemas, pero claro, se encuentran con un obstáculo, una tormenta eléctrica que ruge afuera, así que tienen que esperar hasta que el clima se despeje antes de planear su escape. Snow, de nuevo en su forma humana, se queja a Tanisu de que el rayo está afectando su capacidad para permanecer en forma de perro por mucho tiempo, lo cual es un problema. Tanisu, un poco asustado por la desnudez de su hermano mayor, le arroja algo de ropa y exhala un suspiro de alivio. Justo entonces, Izuri y Ashizu piden ir al baño, pero Tanisu les dice que aguanten hasta que estén de nuevo afuera, en un lugar seguro. Esto las molesta muchísimo, y se quejan con Tanisu de que son damas. Al final, el pobre Tanisu no tiene más remedio que dejarlas hacer lo que quieran. Unos instantes después, Tanisu escucha a 2 investigadores que se acercan, piensa rápido y se esconde en el baño de mujeres con Izuri y Ashizu. A medida que los investigadores se aproximan, Tanisu los oye charlar sobre los científicos anteriores y lo excéntrico que era su trabajo. De repente escuchan una cisterna tirar cerca y se asustan un poco. Uno de ellos incluso se pregunta si hay fantasmas en la casa, pero el otro se arma de valor y entra a investigar. Tanisu, al oírlos acercarse, empuja rápidamente a Snow y a las chicas a uno de los cubículos del baño y los cierra con llave para evitar que los descubran. Afortunadamente su plan funciona, y los investigadores se aburren y se van al no encontrar nada. A continuación vemos a Sweetie relajándose frente a la casa, simplemente mirando la calle mientras, sin querer, sintoniza los pensamientos de la gente que pasa. De la nada capta los pensamientos del casero y se da cuenta de que está súper ansioso por conocer finalmente a los niños de los que todos han estado hablando. Un momento después, el casero llega en su bicicleta y encuentra a Sushi sola en casa. Se asusta un poco cuando pensamientos aleatorios empiezan a aparecer en su cabeza, los cuales Sushi puede escuchar. Finalmente Sushi le cuenta la verdad sobre por qué estaba afuera, y el casero saca su llave de repuesto para abrir la puerta. Una vez dentro, les prepara un té y trata de conversar con la callada Sushi. Le cuesta mucho mantener la conversación e incluso empieza a sudar, pero finalmente reúne el valor para presentarse como Yu Kaito, o Kuma, como le gusta que lo llamen. Sushi puede ver lo nervioso que está, y le dice que beba su té para relajarse. Kaito sigue su consejo y toma un sorbo, lo que afortunadamente le ayuda a calmarse lo suficiente como para dejar de sudar. Para evitar más momentos incómodos, Sushi se levanta y va al baño a asearse. Mientras está allí, reza para que su hermanito y sus hermanos regresen a salvo y así no tenga que estar sola con el casero. Justo en ese momento, algo la hace mirar por la ventana y ve a sus hermanos caminando a casa bajo la lluvia con un paraguas. Les lanza una piedra, lo que capta su atención y los hace empezar a emitir ruidos extraños que el casero escucha. Él se dirige a la puerta principal e invita a los hermanos a cenar. Una vez que están todos limpios y secos, Kaito pide pizza y refrescos para la cena. Tanisu y sus hermanos devoran la pizza y les encanta. Kaito intenta iniciar una conversación, pero entonces Tanesu se pone malcriado y hace un berrinche porque Kaito no los cuida. Snow le dice a Tanesu que se calme, ya que está siendo grosero, pero Tanesu insiste en que el casero es un buen tipo que no permitirá que les pase nada malo. Este sorprendente arrebato toma a Snow por sorpresa y se pregunta si es por lo que vivieron en el laboratorio. Resulta que Tanisu y sus hermanos tuvieron que noquear a 2 investigadores para ganar tiempo y poder escapar. Lo hicieron forzando a Snow a transformarse en perro para salir corriendo del baño y distraer a los guardias el tiempo suficiente para que ellos pudieran derribar a los investigadores por detrás. Antes de abandonar el edificio, Ashizu e Izuri escribieron un mensaje espeluznante en la pared con su sangre para asustar a los investigadores al despertar. Mientras tanto, Tanisu sube las escaleras para buscar a Snow y lo descubre en forma de perro. De repente, recuerda cómo eran las cosas cuando eran más jóvenes y siente un poco de tristeza por Snow. Finalmente, baja con Snow para buscar a las chicas. Poco sabía él que Ashizu e Izuri ya estaban de vuelta en su antigua habitación de arriba, revisando fotos viejas y otras cosas. Tanisu pasa por su antigua sala de estudio y se inunda de nostalgia, mientras grandes recuerdos vuelven a su mente.
Se siente un poco más triste de lo normal y se va antes de deprimirse demasiado. Por suerte para ellos, este casero es un buen tipo. Al ver lo indefensos que están los niños, los deja quedarse con él hasta que sean lo suficientemente mayores para valerse por sí mismos. De vuelta en el laboratorio, los dos investigadores se despiertan y encuentran el mensaje sangriento en la pared. Esto los asusta muchísimo, y silenciosamente dejan esa parte del edificio a los fantasmas que escribieron un mensaje tan espeluznante. A la mañana siguiente, Tanisu se despierta súper tarde y se da cuenta de que se quedó completamente dormido. Salta de la cama y se asea antes de bajar a desayunar. Cuando llega, ve a todos en la mesa del desayuno, comiendo con ganas. Isuri le da un mordisco a su pan y lo disfruta muchísimo. Las nutrias también están encantadas con las nuevas comidas. Saben mucho mejor que las anteriores. Esto hace que el casero se pregunte qué habrán estado comiendo los niños antes. Le pregunta a Tanisu para asegurarse de que durmió bien. Tanisu le agradece por conseguirles una cama, ya que ha estado durmiendo en el suelo desde hace un tiempo. Luego empieza a estresarse por lo que hará cuando el efecto de la droga que les dio a sus hermanos desaparezca en 24 horas. Se las hizo tomar la noche anterior y ya han pasado más de 12 horas. Así que calcula que solo le quedan 12 horas para idear un plan o afrontar las consecuencias. Piensa en darles otra dosis, pero no quiere que los efectos secundarios sean más fuertes con dosis repetidas. Justo cuando está a punto de hablar, Kaito interviene y sugiere que todos vayan a escalar la montaña más tarde para divertirse un poco. Tanisu piensa que es una gran idea, ya que las montañas están llenas de bosques y árboles. Kaito les pregunta a todos qué piensan, esperando buenas vibras. Pero se sorprende cuando tanto Ashizu como Aizuri dicen que depende de Tanisu, su hermano menor. Por suerte, Tanisu está de acuerdo y les dice que se vistan para que puedan ir a las montañas lo antes posible. Después de vestirse, Kaito y los niños se dirigen a las montañas. En el camino, Tanisu vigila a todos para asegurarse de que no se distraigan o actúen de forma extraña delante del casero. En un momento dado, Snow empieza a temblar, pero Tanisu lo ignora para seguir charlando con los demás. Muy pronto, su conversación es interrumpida por una pelea que ocurre a pocos metros. Tanisu levanta la vista y ve a su amiga, Sumire, discutiendo con dos niños pequeños que intentan aplastar una araña en su telaraña. Se apresura a ayudar a Sumire. Desafortunadamente, los niños no ceden. Kaito aparece un momento después e intenta asustarlos para que piensen que matar una araña está prohibido. Pero los niños no son pequeños, así que no se creen sus trucos tontos. Uno de los niños agarra un palo y lo balancea hacia la araña. En un instante Snow aparece y evita que el niño la golpee. Isuri también llega, revisa la araña y descubre que ya está muerta. La recoge para comérsela, pero Tanisu la detiene. Isuri suelta la araña accidentalmente cuando tres niñas se acercan a saludarla y a elogiar su cabello rubio rizado. Tanisu se siente un poco incómodo e intenta ahuyentar a las niñas, pero Ashizu, su gemela, le dice a Isuri que se anime y esté orgullosa de sí misma. Isuri sonríe ante los cumplidos y les da a los niños algunos consejos amigables. Justo en ese momento, el guía turístico los llama para que se unan al recorrido, así que las tres niñas pequeñas se despiden y regresan rápidamente con sus maestros. Después de que se van, Kaito y su grupo siguen caminando hasta llegar a la cima de una de las montañas. Allí ven a Sumire y a sus compañeros de clase con su guía turístico, y Tanisu la saluda con la mano. Snow también saluda a la niña, pero ella se pone demasiado tímida para devolver el saludo. Siguiendo adelante, Kaito les dice a todos que lo sigan al molino de viento, para que puedan ver cómo se genera la electricidad allí mismo, pero Tanisu nota que el efecto de la droga está desapareciendo más rápido en Snow. Preocupado de que pudiera convertirse en perro en cualquier momento, Tanisu le pide a Kaito que deje que Snow vaya al baño antes de que haga un desastre. Así, Snow recibe luz verde y sale corriendo a hacer sus necesidades. Poco después, Tanisu y Sumire suben al último piso del molino de viento. Desde donde pueden contemplar el enorme bosque a través de una de las ventanas, divisan a un perro blanco familiar corriendo y ven a una pareja grabando sus nombres en un árbol para sellar su amor. Tanisu y Sumire comparten un breve momento, pero vuelven rápidamente a la realidad. Sumire pregunta por el chico de pelo blanco que salvó a la araña de los acosadores antes, y Tanisu le presenta a Snow, su hermano mayor. Sumire se pierde un poco en ensueños sobre Snow y termina ignorando al pobre Tanisu. Mientras tanto, Ashizu e Isuri están relajándose un nivel más arriba que su hermano, cuando de repente Isuri comienza a transformarse. Sabiendo lo que está a punto de suceder, Isuri baja corriendo las escaleras y se dirige al bosque para alejarse lo más posible de la gente. Suishi pasa por el nivel de Tanisu y le informa sobre la situación de Isuri. Tanisu baja a toda velocidad del edificio y persigue a Isori hacia el bosque. Al mismo tiempo, Ashizu sigue a su hermana gemela al bosque, intentando evitar que se convierta en lo que sea que esté a punto de ser. Pero Aizori está demasiado asustada para dejar que alguien se acerque, y empuja a Isisu para protegerse. Cuando ya no puede más, tropieza y comienza a transformarse completamente en una araña. En un minuto más o menos, Isuri se convierte en araña y se adentra más en la selva. En su camino se encuentra con los acosadores de antes y los amenaza con comérselos. Ashizu por otro lado se levanta y recuerda todos los buenos momentos que compartió con su gemela cuando eran más jóvenes y bastante similares en todos los aspectos. Finalmente, reúne el valor suficiente para enfrentarse a su hermana, esperando ganar tiempo para que los chicos puedan escapar. Su plan funciona, pero luego se queda sola con una araña de 50 libras que está hambrienta de carne humana. ¿Qué hará Ashizu ahora? ¿Será capaz de luchar contra su hermana como una enemiga? ¿O superará las adversidades y encontrará una salida a este lío? Antes de entrar en detalles, retrocedamos unos años para ver cómo estaban las gemelas inseparables, Ashizu e Isuri.
En aquel entonces, Izuri tenía el pelo oscuro, igual que sus hermanas, y eran prácticamente inseparables. Un día llamaron a su hermano, Snow, para que se uniera a ellos en un juego de las escondidas. El pobre Snow, siempre llevando la peor parte, se quedó allí lamentando su decisión. Mientras se preparaba para encontrar a las chicas, avanzando hasta ahora, vemos a Snow olfateando, intentando captar el rastro de Izuri y Ashizu. Tanisu lo acompañó, asegurándose de estar allí cuando Snow finalmente las encontrara. Mientras tanto, Ashizu se despierta con su cuerpo todo enredado en venas y hojas, mira al otro lado del río y divisa a Izuri, quien todavía está en su forma de araña, mirándola fijamente. Mientras Izuri piensa qué hacer con la extraña chica frente a ella, volvemos a ese juego de las escondidas. Justo después de ser nombrado el buscador, Snow se transformó en su forma de perro y siguió el rastro de las chicas hacia el bosque. Encontró a Ashizu primero y luego partió para rastrear a su gemela. Izuri intentó cubrir sus patas de araña con hojas para engañar a Snow y hacerle creer que era Ashizu, pero Snow vio a través de su disfraz y la identificó como Izuri. Ambas chicas se quedaron en shock, e Izuri le preguntó a Snow cómo lo había descubierto. Snow respondió con calma que podía olerla a kilómetros de distancia, ya que eran bastante diferentes. Esto realmente enfureció a Izuri y se fue a casa furiosa, refunfuñando sobre los fríos comentarios de Snow. Entró de golpe en una habitación con su hermana y accidentalmente derramó uno de los líquidos experimentales de sus padres sobre su cabello. El líquido cambió el cabello de Izuri a una salvaje y rizada melena rubia. Las chicas se asustaron y corrieron a contarles a sus padres lo sucedido. Su madre les aseguró que el líquido para cambiar el cabello era inofensivo, pero que era permanente, así que Izuri más valía que se acostumbrara a su nuevo aspecto. O podría raparse la cabeza junto con su hermana. Su padre incluso consideró la idea y preparó las tijeras para afeitarles el cabello. Aterrorizada de perder sus hermosos mechones, Izuri tomó a su hermana y tejió un nido de telaraña en el techo de una de las habitaciones de la mansión. Sus padres intentaron convencerlas para que bajaran a hablar, pero Izuri no cedió. Temía que solo la estuviera molestando. Al final, sus padres se marcharon, dejando a las hermanas gemelas para que se apoyaran mutuamente. Volviendo al presente, Ashizu se acercó a la espeluznante forma de su hermana, sumergió un extremo de sus raíces en el río y se transformó en un árbol que envolvió a Izuri. Esto era para proteger el bosque a su alrededor hasta que los efectos de ese extraño líquido desaparecieran. Unos minutos después, los dos chicos de antes regresan a la civilización y rápidamente informan a los adultos sobre la situación de la araña. Kaito y Suishi los escuchan y piden más detalles. Kaito, esperando que Suishi lo acompañe, se sorprende cuando ella decide no ir. Aún así, les pide a los chicos que le muestren dónde ocurrió para que él pueda encargarse. Mientras tanto, Snow y Tanisu logran rastrear a sus hermanas hasta el lugar exacto. Tanisu se asombra al ver a Izuri y Ashizu transformadas en un árbol completamente desarrollado y no puede resistirse a recolectar muestras para su investigación. Camina alrededor del impresionante árbol usando sus pinzas para recoger pelos de araña y ramitas. De repente, el árbol se tambalea y se desploma al suelo. Tanisu y Snow, ahora de vuelta en sus formas humanas, miran a las chicas y regresan a sus seres originales, sanos y salvos. Rápidamente las viste y las observa abrazarse, emocionadas de haber superado un momento tan difícil. Mientras las chicas celebran, Snow le dice a Tanisu que aprecie su don, recordándole que las cosas podrían haber ido mucho peor si no hubiera sido tan inteligente. Esto ayuda a Tanisu a darse cuenta de cuánto valora su talento. Poco después, Kaito y los dos chicos los alcanzan para compartir las noticias sobre la gran araña malvada. De camino a casa, Tanisu piensa en contarle a Kaito sobre sus poderes, esperando que los acepte por quienes realmente son, pero descarta la idea y se concentra en llegar a casa sanos y salvos. Después de pasar horas en el nido que la pequeña Izuri había tejido cerca del techo, el pequeño Snow se acerca e invita a las chicas a merendar con él. Esto molesta tanto a Izuri que decide darle una lección. Baja de su telaraña, captura a Snow y lo ata a una silla en una habitación oscura iluminada solo por una bombilla. Cuando se despierta, Snow se encuentra con los ojos vendados y les pregunta a las chicas qué está pasando. Izuri se esconde con su hermana en el rincón más oscuro de la habitación y desafía a Snow a adivinar quién está hablando solo por su voz. Snow descubre fácilmente que es Izuri y le dice que no son tan diferentes después de todo. Luego le pregunta por qué quiere que ella y su hermana sean tan parecidas. Izuri se emociona un poco y abofetea a Snow por su comentario descarado. Al final, Izuri aprende a aceptar que ella y su hermana pueden ser un poco diferentes, y que eso está totalmente bien. Unos días después de todo el lío, las cosas empiezan a calmarse. Una tarde, Izuri se topa con un alijo de las drogas que usaron en aquel entonces para convertirlos en humanos, y para empeorar las cosas, Tanisu las estaba escondiendo, saca un montón y amenaza con tirarlas si Tanisu no se deshace de ellas. Tanisu, dándose cuenta de que Izuri había revisado sus cosas, la confronta y promete que no tendrán que tomar las drogas de nuevo. También comparte su proyecto secreto para modificar las drogas y que puedan ser humanos y totalmente normales para siempre, asegurándole que el experimento funcionará. Contenta con las respuestas de Tanisu, Izuri suelta las drogas y lo deja hacer lo suyo. Más tarde, Tanisu se detiene a pensar en el casero e incluso considera revelar su secreto, pero decide que es demasiado pronto para contárselo. Como cualquier genio haría, piensa que debería relajarse y observar al casero un poco más para ver de qué va. A la mañana siguiente, Kaito se despierta temprano y prepara el desayuno para los niños. Cuando finalmente se levantan, están emocionados de encontrar una variedad de deliciosos alimentos para el desayuno esperándolos.
Mientras le sirve, Kaito habla sobre los nuevos muebles que pidió en línea para sus habitaciones, y los entusiasma con lo increíbles que se verán sus cuartos cuando lleguen. Cuando le preguntan por qué no fue a comprarlo en persona, Kaito explica que comprar cosas grandes, como muebles, puede ser complicado, especialmente viviendo en una isla. Así que las compras en línea les han facilitado mucho las cosas. Después de escuchar todo esto, Snow se confunde y le pregunta a Tanisu qué es internet. El pobre Snow, Kaito lo nota y bromea sobre cómo han estado viviendo bajo una roca toda su vida. Tanisu lo interrumpe para evitar que se le escape algo y presume de su inteligencia. Hay un poco de silencio incómodo, pero Kaito lo rompe invitándolos a seguirlo al lugar del vendedor de muebles para recoger las cosas que compró. Naturalmente los niños están todos de acuerdo y devoran su comida tan rápido como pueden. Después de comer y asearse, todos se dirigen al pueblo para ir a la casa del vendedor. En el camino, Snow y los demás, excepto Tanisu, se emocionan mucho con las cosas geniales en venta en el mercado. Tanisu intenta evitar que se entusiasmen demasiado, pero Kaito le dice que se relaje y deje que los niños disfruten. Luego Kaito los lleva al tablón de anuncios público para mostrar fotos de los muebles de segunda mano que compró. Cuando ven lo increíble que se ve, Tanisu y sus hermanos están súper emocionados de finalmente conseguir algo bonito. Más tarde se detienen en una heladería, y Kaito los invita a un helado. Al principio, Tanisu rechaza su helado, pero finalmente toma un poco y continúa la aventura con los niños hasta que finalmente llegan a la tienda de segunda mano. Se encuentran con la dependiente de la tienda, que resulta ser la guía turística de Sumire de su viaje a la montaña hace unas semanas, y se detienen a saludar. La guía le pregunta a Kaito qué hace con niños que no conoce. Kaito explica, pero ella lo regaña por ser demasiado amable. Mientras tanto, Snow se adentra en la tienda y se encuentra rodeado de espejos. Los mira fijamente y empieza a sentir esa horrible sensación que le invade justo antes de transformarse. Justo antes de que eso ocurra, Kaito se acerca a la dependienta y le pregunta dónde puede encontrar los muebles de segunda mano. Ella siente un poco de curiosidad y les pregunta a los niños por qué llevan ropa familiar. Los niños le dicen que la sacaron del contenedor de reciclaje, lo cual no le agrada, y regaña a Kaito por ello. Luego dirige a Kaito al edificio del vendedor, y él se dirige allí de inmediato con los niños. Cuando llegan, Kaito se sorprende al descubrir que todos los muebles están agotados. Le pregunta a la vendedora por qué haría eso, y ella le dice que su negocio es por orden de llegada, así que no tenía que guardarle nada. Al escuchar esto, Kaito lleva a los niños de vuelta a casa. En el camino, se siente molesto y se disculpa con los niños por haberlo estropeado todo. Al principio los niños no lo entienden, pero finalmente idean un plan para animar a Kaito. Lo llevan al vertedero y lo animan a recoger piezas de muebles para que puedan armar algo cuando lleguen a casa. Kaito está confundido por este comportamiento extraño, ya que a todos les suele gustar lo nuevo, pero aprecia que los niños no quieran que nada se desperdicie. Así que los ayuda a reunir las piezas de los muebles y las arma cuando llegan a casa. Mientras están organizando los nuevos muebles, Snow estornuda un poco, haciendo que Tanisu piense que podría tener fiebre. Aún así, Tanisu se mantiene concentrado en terminar la tarea antes de que oscurezca. Una vez que terminan, Tanisu recuerda el primer día que los llevaron a la casa, cuando acababan de discutir mucho y necesitaban calmarse. En aquel entonces tuvieron que trabajar juntos para armar los pocos muebles que tenían. Ahora que su casa está mejorada, están más felices que nunca de tener una figura adulta que los guíe. ¿Recuerdan el pequeño estornudo de Snow? Bueno, las cosas empeoraron para él. Cogió una fiebre desagradable y terminó postrado en cama. Kaito llama al médico para que lo revise, pero después de unos días al doctor se le acaban los medicamentos para Snow. Habla con Kaito y le dice que está demasiado ocupado para ir al continente a buscar más. Kaito decide acompañarlo, y el médico cede. Más tarde esa noche, Izuri y sus gemelas empiezan a preocuparse por Kaito y su hermanito. Tanisu baja de la habitación de Snow y les cuenta lo mal que están realmente las cosas. Para empeorar aún más las cosas, Tanisu les informa que los nuevos medicamentos no llegarán a la isla hasta el fin de semana. Él sabe que debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Tiene que haber alguien en la isla que pueda ayudarlos a conseguir las medicinas. Solo necesitan encontrar a esa persona, a ese individuo. Tanisu comienza a empacar sus cosas para la búsqueda, pero Izuri le recuerda lo pésimo que es su sentido de la orientación. Desanimado porque no tiene a nadie que lo acompañe, se sorprende cuando Izuri y Ashizu deciden unírsele y se siente muy feliz de tenerlos a su lado en esta aventura. A continuación, el trío se prepara y deja la casa al cuidado de Sushi, antes de salir a buscar su medicina. Poco después de que se van, Kaito también se alista para salir. Antes de que pueda irse, Sushi le pide usar su computadora personal. Kaito duda al principio, pero luego Sushi le lee la mente y le promete no tocar su carpeta de maíz. Avergonzado, Kaito intenta explicar que solo usa esa carpeta para cosas de la escuela, para sus trabajos y proyectos. Sushi, ya enterada de todo, le agradece la ayuda y se dirige directamente a su habitación para navegar por la red. Una vez en las redes sociales, le pide a la comunidad información sobre un medicamento que pueda curar la endemia. Después de recibir un montón de insultos de los trolls, se rinde y regresa a su mesa. Es entonces cuando empieza a recordar su tiempo con Snow, el único hermano que realmente le entendía. Como nadie quería jugar con Sushi debido a sus poderes, siempre la dejaban sola para que hiciera lo suyo. Pero Snow, sintiendo pena por ella, se transformó en su forma de perro para hacerle compañía y estar a su lado. Al menos a Sushi le costaría mucho leer la mente de un perro, ya que apenas podía entender su lenguaje. Con el tiempo, Snow dejó que Sweetie lo acariciara en su forma canina para que ella no se sintiera tan sola y desamparada. Solo pensar en todo lo que Snow hizo por ella la devuelve a la realidad, y vuelve a la computadora para seguir buscando.
Después de unos minutos más, alguien finalmente interviene y le habla de una medicina local de la isla, un remedio tradicional. Shuichi se anima de inmediato y pregunta dónde puede conseguirla. Poco sabía ella que el tipo era un depredador disfrazado. Le preguntó en el chat si era hombre o mujer. Shuichi pensó en mentir sobre su género, pero decidió arriesgarse y le dijo que era una mujer, sin más rodeos. Cuando el depredador descubrió que era una chica, dejó de fingir y quiso reunirse antes de entregarle la medicina para su enfermedad. Shuichi usó sus poderes para captar los pensamientos espeluznantes que él tenía, pero lo ignoró y encontró otro contacto que podría darle los medicamentos si ella misma los recogía, sin intermediarios. Sintiéndose desesperada, apagó su computadora y decidió salir a buscar la medicina. Se detuvo en una cafetería cercana para tomar un café instantáneo y esperar a su contacto. Poco después, la guía turística de Sumire apareció y se sentó muy cerca de ella. Shuichi sintió curiosidad y preguntó cómo sabía que ella era quien había llamado. La mujer no respondió y solo mostró una sonrisa engreída, casi como si estuviera tratando de molestar a Shuichi. Cansada de los juegos, Shuichi preguntó directamente por la ubicación de la medicina, sin rodeos. Antes de soltar la sopa, la mujer la desafió a adivinar qué estaba pensando primero. Shuichi intentó leer su mente, pero se dio cuenta de que era mucho más difícil de lo que creía, lo que la asustó un poco. Se levantó, lista para huir, pero la guía turística la detuvo y le entregó la medicina, el ansiado remedio. Shuichi se calmó y conversó un poco con ella. La mujer reveló su verdadera identidad y elogió a Shuichi por arriesgar su propia tranquilidad por su hermano. Dijo que Snow estaría bien en unos días si tomaba los medicamentos y se apegaba a la dosis indicada. Antes de irse, Shuichi le dijo a la guía turística que todos se necesitaban mutuamente para sobrevivir. La guía sonrió y le deseó lo mejor. Más tarde esa noche, Snow se despertó en la cama, temblando como un zombie. Incapaz de hablar o pedir ayuda, simplemente se quedó allí mirando el techo hasta que se cansó por completo. Unas horas más tarde, Tanisu y sus hermanos regresan a casa con la medicina para Snow. Suben las escaleras para ver a su hermano mayor, solo para encontrar su habitación vacía. Confundida, Shuichi usa sus poderes para escanear el área esperando captar una señal de Snow, pero no hay absolutamente nada. Tanisu, sintiendo miedo, sale corriendo de la casa para buscar a Snow. Mientras tanto, Snow, que se ha convertido en una especie de perro zombie, acecha a un tipo borracho mientras este tropieza de regreso a casa en la oscuridad de la noche. Espera el momento perfecto, cuando el hombre está más vulnerable antes de hacer su movimiento. Por suerte para el borracho, parte de su cerebro aún funciona. Ve al perro zombie acercándose y sale corriendo como un loco, gritando para que alguien lo salve de ser devorado. De vuelta en la ciudad, Tanisu y sus hermanos muestran fotos de Snow a la gente, preguntando si lo han visto ese mismo día, más temprano. Lamentablemente, nadie ha visto al chico de cabello blanco. Con el corazón roto, Tanisu piensa en buscar en el bosque, imaginando que es el lugar más probable al que Snow iría después. Al mismo tiempo, el borracho se topa con Sumire mientras intenta escapar de Snow, el perro zombie, que lo persigue. Ella se preocupa un poco y pregunta si puede ayudar, pero el tipo simplemente la empuja a un lado y sigue corriendo. Justo en ese momento el perro zombie la alcanza y salta sobre ella. Mientras tanto, Tanisu corre por el bosque tan rápido como puede, intentando llegar a Snow antes de que lastime a alguien, a cualquier persona. En su camino se encuentra con un gato negro que parece que podría atacarlo. Afortunadamente, el gato no está listo para hacer nada porque la lluvia lo está dificultando todo. Tanisu ignora al gato y sigue corriendo hacia Snow, sin detenerse. Un poco más adelante, Snow lucha con su zombie interior mientras se esfuerza por volver a ser humano. Sumire ve que está en un gran tormento y se ofrece a ayudar, pero Snow no está dispuesto a poner en peligro a una niña pequeña, bajo ninguna circunstancia. Siente que el perro zombie intenta tomar el control de nuevo, así que se lanza de vuelta al bosque para esconderse de la civilización, pero Sumire lo sigue. Lo encuentra desmayado en el suelo en medio de la nada e intenta acercarse para ayudarlo, para brindarle su apoyo. Desafortunadamente, ella tropieza en un barranco y cae al pozo de abajo. Snow escucha sus gritos, se levanta y da un salto de fe para salvarla. Afortunadamente, su plan funciona, y Sumire está bien, completamente a salvo. Aún así, Snow lucha por mantenerse entero. Corre a buscarle un paraguas para protegerla de la lluvia y luego se apresura de vuelta a los arbustos para calmarse. Momentos después, Snow regresa junto a Sumire como un ser humano normal, como siempre fue. Para ayudarlo a recuperarse, aunque ella no conocía su verdadera identidad, Sumire deja que Snow descanse su cabeza en su regazo mientras se relajan bajo un banco exterior brillantemente iluminado. Lo que no se dieron cuenta fue que Tanisu ya había aparecido unos minutos antes y podía ver a su hermano mayor en el regazo de Sumire en ese preciso instante. Él se queda atrás y observa de cerca, mientras Sumire se inclina para besar a Snow mientras este duerme profundamente. Incapaz de soportarlo más, Tanisu sale corriendo en dirección opuesta, llorando suavemente porque acaba de experimentar su primer desamor, su primera gran pena. Snow escucha a alguien correr y se despierta de inmediato para ver quién es, pero desafortunadamente no ve a nadie. Cuando Tanisu llega a casa, se deja caer al suelo, intentando convencerse a sí mismo de que Sumire no está enamorada de su hermano mayor, de ninguna manera, pero luego su lado más oscuro aparece en su mente, diciéndole que deje de intentar que sus hermanos encajen en un molde perfecto. Esta voz llama a Tanisu, su yo reflejado, un fracaso que ni siquiera puede conquistar a la chica de sus sueños, a la mujer que tanto anhela. Además, ¿quién querría salir o casarse con un monstruo? ¿Sumeri? Lo duda mucho. Tanisu simplemente se sienta allí, deseando que el tipo que se parece a él estuviera mintiendo. Sabe una cosa con certeza, Sumire está enamorada de Snow, de su propio hermano. Tanisu todavía no puede aceptar eso, luchando por mantener la cordura. La voz en su cabeza sigue burlándose de él, obligándolo a elegir entre vivir su mejor vida y sacrificarlo todo por su familia de monstruos, por sus seres queridos. Tani se revuelca en el suelo, rogándole a la voz que lo deje en paz. Cuando finalmente se libera de esa horrible voz, baja las escaleras, solo para darse cuenta de que pasó toda la noche retorciéndose de dolor por la idea de perder todo por lo que siempre había trabajado, por lo que había luchado.
Tanisu simplemente yace en el suelo, exhausto y confundido, mientras toda la habitación parece desvanecerse a blanco ante sus ojos. Después de observar la habitación blanca por un rato, Tanisu finalmente encuentra un lugar en el sofá para descansar. Justo entonces ve a Snow intentando agarrar algo del estante del televisor y lo ignora por completo. Mira alrededor de la casa y ve imágenes fantasmales de sus hermanos divirtiéndose a lo grande durante un concurso de cocina. Estas imágenes siguen apareciendo, y Tanisu recuerda el primer día que se mudaron a esta casa, a este hogar. Era como cualquier otro día, pero Izuri se comportaba como una niña pequeña sobre dónde dormir, poniéndose muy exigente. Después de mucho convencimiento por parte de sus hermanos, finalmente acepta quedarse en la misma habitación con ellos, a regañadientes. Aún así, se queja de lo vacía que está la habitación y desea que hubiera más muebles. Un día, mientras se dirigía a la ciudad, Izuri ve un insecto en la pared e intenta atraparlo. Ashizu se asusta y la detiene, lo que provoca el pánico en todos los presentes. Izuri escucha a su gemela y sigue explorando la ciudad con Tanisu. Para mantener la diversión, Tanisu lleva a sus hermanos al parque local para jugar. Snow ve a algunos perros corriendo con pelotas en la boca e inmediatamente quiere unirse a ellos a la diversión. Por suerte, Tanisu logra detenerlo antes de que salga corriendo. Poco después, Tanisu lleva a sus hermanos a una librería y les compra unos helados para que los disfruten antes de que se derritan. Suishi le da un mordisco al suyo y le encanta el sabor. ¿La sensación? Después de eso, Tanisu los lleva a otra parte de la ciudad para seguir explorando hasta que oscurezca. De vuelta en el presente, Sumire encuentra a Tanisu sentado solo y con la mirada baja. Se siente mal por él y se acerca para preguntarle por su hermano, por su estado. Tanisu, sintiéndose decepcionado, permanece en silencio mientras Sumire lo incita a contar cómo está su hermano. Cuando ya no puede más, Tanisu admite que no tiene ni idea de él. Sumire pregunta si estaban peleando, y Tanisu se sincera sobre todo, incluyendo cómo mintió sobre su nombre. Él es Tanisu, no Kanisu. En realidad, también comparte su pelea con los otros hermanos y desea que las cosas no fueran tan difíciles entre ellos. Después de escucharlo, Sumire lo perdona por mentir y le dice que vaya a hablar con sus hermanos y arregle las cosas para que puedan volver a la normalidad, a su vida habitual. Tanisu se toma su consejo muy en serio y reúne el coraje para ir a casa y hablar con sus hermanos. Cuando llega a casa, abre la puerta y escucha las voces de sus hermanos dentro. Tanisu entra corriendo, solo para ser golpeado por la decepción ante el vacío y la oscuridad de la habitación. De ese lugar, con lágrimas corriendo por su rostro, comienza a reconsiderar sus decisiones de vida. Abre un cajón y encuentra algo que le recuerda a una discusión con Izuri cuando se colaron en el laboratorio para conseguir drogas y materiales de investigación. De manera secreta, esa noche Tanisu intentó convencer a Izuri de que no se quedara en el laboratorio, ya que podría volverse peligroso, pero su terquedad se interpuso. Terminó dándole una llave del laboratorio y de algunas habitaciones importantes, por si acaso ella pensaba en regresar, en volver allí. Recordando esto, Tanisu revisa el lugar donde Izuri guardaba la llave que él le dio, pero está vacío. Esto solo puede significar una cosa: Izuri y los demás están de camino a la isla. Sin pensarlo dos veces, Tanisu corre a la tienda cercana y le ruega al tendero que le preste un bote para llegar a la otra isla, a ese lugar. Pero para su desgracia, el tendero es solo un maestro de primaria y no tiene la influencia para conseguirle un bote a Tanisu. Tanisu, que no es tonto, ata cabos y descubre algunas razones por las que ese mismo maestro de secundaria podría tener acceso a un bote que él podría usar, que le sería de gran utilidad. La maestra lo felicita por su pensamiento inteligente, pero luego le da la noticia de que no puede dejar que un niño como él se adentre en el océano, incluso si su razonamiento tiene sentido. En cambio, piensa en llamar a la policía. Sabiendo que la policía no hará nada para ayudar, Tanisu la detiene antes de que Marky comience a idear su próximo movimiento. Su siguiente paso, la maestra intenta que le cuente todo, pero Tanisu no está listo para compartir todos sus secretos todavía. Aún así, le dice que si no los alcanza a tiempo, podría perder su oportunidad de arreglar las cosas con ellos para siempre, de forma definitiva. Al escuchar esto, la maestra toma unos impermeables para que ambos se mantengan secos bajo la lluvia. Luego se sube a su bicicleta con Tanisu para dirigirse a la playa, conseguir un bote y navegar a través del océano hacia la otra isla, sin dudarlo. En su camino, la maestra, quien más tarde se presenta como Wei, y Tanisu encuentran a Kaito y lo ponen al tanto de todo. Aunque Kaito es un poco miedoso y llorón, logra encontrar algo de coraje y decide unirse a Wei y Tanisu para ayudar a salvar a Izuri, a Shizu, Snow y Suishi, a toda la familia. Wei navega hábilmente las olas bravas para mantener el bote estable y seguro. Una vez que las cosas se calman un poco, Kaito tiene un momento a solas con Tanisu y escucha lo que tiene que decir. Tanisu comienza preguntándole a Kaito por qué lo está ayudando, especialmente porque Tanisu siente que no puede manejar las cosas por sí mismo. Sin ayuda, Kaito lo tranquiliza, diciendo que considera a Tanisu y a sus hermanos como su propia familia, incluso si no están relacionados por sangre. Al escuchar esto, Tanisu se da cuenta de que puede confiar en Kaito. Permanece en silencio el resto del viaje hasta que finalmente llegan a la isla donde se encuentra el laboratorio, el lugar de destino. Tanisu ve el bote que sus hermanos tomaron para llegar allí y se apresura a revisarlo. Kaito, sin embargo, lo detiene y lo anima a ir a buscar a su familia. Tanisu se adentra inmediatamente más en el bosque para buscar a sus hermanos, a sus seres queridos. Una vez que se ha ido, Wei le pregunta a Kaito por qué no sigue a Tanisu, y él responde que confía en que Tanisu hará lo correcto. Mientras tanto, Tanisu usa toda su inteligencia para rastrear a su hermano y hermanas hasta un acantilado, un lugar peligroso. Al no poder saltar el acantilado, ata un extremo de una liana a sus pies y desciende. A mitad de camino, resbala y cae al suelo, pero logra levantarse y sigue corriendo hacia el laboratorio. Cuando se cansa, grita el nombre de Snow y los alcanza en poco tiempo. En un instante, cara a cara, Tanisu les pregunta a sus hermanos por qué lo dejaron solo en la ciudad.
Izuri y Ashizu explican los peligros de mantenerlos cerca. Además de la discriminación de la gente que no entiende, existe el riesgo de que se conviertan en monstruos completos y ataquen a su hermano pequeño, a su propio hermano. Pero a Tanisu no le importa nada de eso, todo lo que quiere es que su familia vuelva a estar completa y que enfrenten sus luchas juntos. Se emociona y le pregunta a Snow qué piensa de todo lo que ha hecho por ellos, por su bienestar. Snow se transforma en su forma de hombre lobo para dejar claro su punto. Los monstruos son malos para los humanos, y no se sabe qué podría pasar si sus identidades se revelan. Aún así, Tanisu se mantiene firme. Les dice que crean en la escasa posibilidad que tienen de sobrevivir, de seguir adelante. Incluso confronta a su hermano mayor, preguntándole por qué siempre actúa egoístamente y lo ignora cada vez que tienen algo especial que hacer. Snow mira hacia otro lado, intentando distanciarse mientras Tanisu se aferra a su camisa, sin soltarlo. Al final deja a Tanisu con Izuri y Ashizu. Antes de soltarlo por completo, Tanisu le pregunta entre lágrimas a Snow cómo quiere vivir realmente. Snow, ya con los ojos llorosos, mira la noche ligeramente lluviosa y grita su verdadero deseo. Vivir con Tanisou y el resto de su familia sin ningún problema, en paz. Con eso, la familia Frankenstein vuelve a ser como siempre. Unas noches más tarde, todos se reúnen alrededor de la mesa redonda para disfrutar de una gran cena cocinada por un servidor, Kaito. Se lanzan a comer y se aseguran de saborear cada bocado en solo unos pocos minutos, con gran apetito. Incluso Snow lucha por mantener su mano, a juzgar por lo sabrosa que está la comida. Una vez que terminan de comer, Tanisu llama su atención y les pide su opinión sobre su próximo movimiento. Quiere saber si debería contarle a Kaito sobre su familia, sobre su verdadera naturaleza. Antes de que puedan responder, Kaito aparece y pregunta qué le están ocultando. Casi al instante, los hermanos se quedan en silencio, confundidos sobre qué hacer. Cuando Kaito comienza a divagar, Tanisu interviene y le dice que quieren hablar sobre su familia, sobre sus asuntos. Escuchar esto hace que la mente de Kaito se sumerja en un montón de pensamientos aleatorios sobre alguien a quien llama Yu. Suishi, que ha estado leyendo su mente todo el tiempo, se harta y se molesta con él por mencionar a Yu constantemente, una y otra vez. Finalmente ella lo calla y le dice que deje de pensar en Yu para siempre, de una vez por todas.